Bien, buenos días, iglesia. Dios les bendiga a todos de manera muy especial en esta mañana calurosa. Es un gran privilegio estar aquí en la iglesia. El solo hecho de pertenecer a una iglesia es un privilegio. Tener una iglesia local en donde congregarnos. Nunca lo den por sentado, hermanos. Hay mucha gente que tiene años buscando iglesia y no encuentra, especialmente en el extranjero. Esto que tenemos, esta pequeña familia, es un don de Dios. Vamos a valorarlo en su justa dimensión. Bien, el día de hoy vamos a meditar en un pasaje difícil, se los adelanto, así que quisiera pedirles que centremos toda nuestra atención en el pasaje que vamos a meditar y que pongamos en manos de Dios nuestro entendimiento, que pidamos discernimiento para que podamos entenderlo bien. Vamos a hacer una breve oración, de hecho, para que Dios nos abra el entendimiento. Amado Padre, en esta mañana te pedimos que seas el faro de luz que ilumine nuestro entendimiento para que podamos discernir las verdades manifiestas en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, a lo largo de la historia el hombre siempre ha tenido esa gran necesidad, esa sed en su interior por entender el origen de todo, el origen de la vida, del universo. Es un instinto inexplicable que ha estado siempre presente en todas las culturas, en todas las civilizaciones. De ahí que muchos hombres en la historia dedicaron largas horas de su vida a meditar sobre los grandes fenómenos de la naturaleza, tratando de entender el origen de estos fenómenos y el origen del mundo, el origen del universo. Son pensamientos muy altos. Así surgió la filosofía. Y la cuna de la filosofía, el lugar donde nació la filosofía, fue Grecia. Los primeros filósofos estaban obsesionados con tratar de entender cuál era la sustancia primaria, cuál era el elemento original, ese elemento del cual todo lo que existe proviene. Esa era la obsesión de los primeros filósofos, que muchos le llaman filósofos de la naturaleza. Algunos pensaban, por ejemplo, que ese elemento original del que proviene todo era el agua. Otros pensaban que era el aire, otros pensaban que era el fuego y así sucesivamente. Pero según fue pasando el tiempo, el pensamiento filosófico fue haciéndose más sofisticado y ya por allá por el siglo VI antes de Cristo, en la ciudad de Éfeso, que todos conocemos, una ciudad de Grecia, un filósofo llamado Heráclito empieza a utilizar una palabra para referirse a una inteligencia suprema que dirige y ordena todo lo que existe. Esa inteligencia suprema, él la llamó Logos. Todos usamos la palabra Logos sin darnos cuenta. Cuando decimos teología, antropología, ese sufijo logía proviene de esa palabra, de la palabra logos. Los griegos entendían que el logos era efectivamente lo que daba orden al universo. Ellos llamaban logos a ese, no ser, porque ellos lo veían como algo impersonal, pero a esa entidad superior que era inexplicablemente poderosa y que dio origen a todo lo que existe y que además le daba orden, lo sostenía. Pero también llamaban logos a la razón humana, a la palabra, a la capacidad de hablar, de articular el pensamiento, al discurso. El Nuevo Testamento fue escrito precisamente en un tiempo en el que la cultura dominante era la griega. Pero no solo eso, el idioma dominante era el griego.
todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Era el idioma más importante en ese momento, el idioma del comercio, de la diplomacia, algo así como el inglés ahora, pero un poquito más. El pasaje que vamos a considerar el día de hoy se encuentra precisamente en el Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Antes de la lectura, estoy seguro, tengo razones para pensar que mucha gente leyó ese pasaje el día de hoy, esta mañana. Antes de la lectura vamos a dar un poco de contexto, especialmente para los amigos que puedan estar visitándonos y que no tengan tanto conocimiento de la Biblia, o para los que nos puedan estar viendo a través de internet. Sabemos que la Biblia se divide en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, o Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento los conocemos como los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en ellos se narra la vida y el ministerio de Jesucristo, nuestro Señor. El Evangelio de Juan fue el último en ser escrito, el último de los 4 evangelios que se escribió. De hecho, el Evangelio de Juan fue uno de los últimos libros de la Biblia que se escribió, ya cuando estaba casi todo dicho en términos de revelación. Vino Juan con este evangelio que es único, que es especial. El autor de este evangelio, el apóstol Juan, que es el mismo autor de las 3 cartas de Juan y del Apocalipsis, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Y no solo esto, sino que también pertenecía a lo que conocemos como el círculo íntimo de Jesús, que eran 3 de esos 12, Pedro, Juan y Jacobo. El Evangelio de Juan es muy distinto a los demás, ya hemos hablado de ese tema antes, pero para que tengan una idea, el 90% del contenido de Juan no está en los otros 3 evangelios. En Juan, por ejemplo, no hay parábolas, no hay ni una parábola. Juan en su evangelio quiere hacer énfasis en otras cosas. Ya Juan tenía en sus manos los demás evangelios, ya conocía lo que habían escrito Mateo, Marcos y Lucas. Él quería hacer énfasis en algo más, algo que no había sido, si bien había sido mencionado, había sido referido, pero no se había enfatizado como él quería y como el Espíritu Santo quería revelarlo. Él quería presentar a Cristo como Dios mismo encarnado. A Juan no le interesaba presentar una genealogía humana de Jesús. Él no quería que nos enfocáramos en eso, para no distraernos. Él quería que enfocáramos nuestra atención como lectores en los orígenes divinos de Jesús, en su estampa divina, en su estado eterno. Juan inicia su evangelio mostrándonos a Cristo en la eternidad, antes de la creación del mundo y también durante la creación. Ahora sí, vamos al texto. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5. Y el subtítulo que tiene, al menos en la Reina Valera del 60, es el Verbo hecho carne. Dice así la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, subrayar la palabra con, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que existe o nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bendita sea la palabra de Dios. Al leer este pasaje es inevitable asociarlo con Génesis 1:1, porque es que se parecen demasiado. El principio de
del pasaje es muy similar. Precisamente inician con eso, con en el principio. Génesis 1:1 nos narra la creación. Juan 1:1 también, desde otro punto de vista. Son pasajes paralelos. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ambos, tanto este pasaje como el que leímos primero, el pasaje de hoy, Juan 1:1, del 1 al 5, nos presentan a dos personas de la Trinidad, antes y durante la creación. Pero mientras Génesis nos presenta al Padre y al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, Juan nos presenta al Padre y al Hijo. Génesis no registra la presencia del Hijo porque todavía no era el momento de revelar al Hijo. Juan, por su parte, pasa por alto la presencia del Espíritu Santo, no la registra porque ya sabemos que Él estaba ahí. Ya tenemos a Génesis. Juan nos presenta a Cristo en la eternidad y le llama el Verbo. Sabemos que está hablando de Cristo porque más adelante en el versículo 14 él dice que el Verbo se hizo carne. Aunque es importante aclarar que en el texto original, que fue escrito en griego, él no le llama exactamente el Verbo. Recuerden que, como les había dicho antes, estamos en pleno auge de la cultura greco-romana. Todo se escribía en griego. La palabra griega que Juan utilizó para referirse a Cristo aquí, que se traduce como verbo, en algunas traducciones se traduce como palabra, fue la palabra logos. En la versión original diría algo así como: en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. De hecho, hay una traducción de la Biblia que se llama la Biblia textual, la pueden descargar, es muy útil para estudio, que lo dice así mismo: en el principio era el logos, no traduce la palabra logos. ¿Recuerdan el logos de Heráclito? Eso que él consideraba una inteligencia superior que dirigía todo. Heráclito vivió más de 500 años antes de Cristo. Pero su idea del logos estaba tan arraigada en la cultura griega que Juan, escribiendo en un contexto griego, se refiere a este concepto. Lo toma y lo identifica, le da nombre. Él presenta lo que a Heráclito le faltó, la revelación de quién realmente es el logos. Lo que está pasando aquí, lo que está haciendo Juan aquí, es algo parecido a lo que hizo Pablo en Atenas. Hechos 17, cuando estaba pasando y veía todos los altares y vio uno que decía al Dios no conocido, y él empezó a hablarles: miren, yo vengo a hablarles de ese Dios desconocido. Eso es lo que está haciendo Juan aquí. Aquí yo les voy a hablar de ese logos que ustedes mencionan, pero que ustedes realmente no conocen. El evangelista Juan quiere dejar todo claro, no quiere dejar cabos sueltos. Este es un pasaje corto, pero un pasaje difícil. Un pasaje que requiere mucha meditación, mucha oración para entender. Para poder sumergirnos en las profundidades de este breve pasaje, de estos 5 versículos, vamos a dividirlos en 3 puntos. El primero de esos puntos es Cristo en la eternidad. El punto número 2 es Cristo como creador. Y el tercero y último punto es Cristo, fuente de vida. Vamos a empezar con el primer punto, que es Cristo en la eternidad. Vamos a releer la primera parte del pasaje.
Juan 1, versículos 1 y 2 solamente. En el principio era el verbo, y ya sabemos a qué se refiere con el verbo. Con el verbo, es el logos. Y el verbo era con Dios. Les había dicho que subrayen eso, era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, lo reitera. Recordemos que estamos en la eternidad, antes de la creación. Todavía no existe el mundo, ni siquiera existe el tiempo. Lo único que existe es Dios. Nada más que Dios puede existir antes de la creación, porque Él es el que crea todo. Dios es el único que puede estar allí. No obstante, Juan nos está declarando que en ese contexto, antes de la creación, ya existía Cristo, el verbo, el logos. Y como antes de la creación lo único que puede existir es Dios, entonces Cristo es Dios. Juan nos lo está explicando como si fuésemos niños pequeños. El problema es que aún así es difícil de entender, porque estamos hablando de la naturaleza de Dios. Es lo más alto que a lo que puede aspirar el conocimiento humano, el conocimiento de la naturaleza de Dios. Nunca llegaremos a entenderlo plenamente con nuestra mente finita, con nuestra mente imperfecta. Cuando Juan nos dice que el verbo era con Dios, nos está diciendo que Dios Padre y Dios Hijo son dos personas distintas, porque está usando la palabra con. La palabra con es una preposición que conecta dos elementos diferentes en una oración. El verbo era con Dios el Padre, es decir, dos personas. Sin embargo, sin perder tiempo, ahí inmediatamente aclara, y el verbo era Dios, sin la palabra con. Aquí nos está diciendo, ok, son dos personas distintas en esencia, pero son lo mismo, son el mismo Dios. Ambas personas son Dios. No es que ambas personas son dioses, sino que ambas personas son el mismo Dios. ¿Cómo es posible esto? Esta es la pregunta del millón. ¿Cómo puede ser posible que Dios tenga tres personas y que solo sea uno? Bueno, no lo sabemos, pero lo creemos. Creemos en la Trinidad, creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. No podemos entender la naturaleza de esto, no podemos entender, digamos que el mecanismo. Está más allá de nuestra comprensión, pero miren, hay cosas que no tenemos que entender, solo creerlas. Recuerden que estamos hablando de Dios. No hay forma de que podamos entenderlo completamente. Quizá algún día cuando estemos allá, en cuerpos glorificados, podamos tener una mejor idea. Nuestro entendimiento ahora mismo se limita a lo que ha sido revelado, a lo que Dios ha querido revelarnos. Y en este breve versículo, en este breve pasaje, tenemos revelación suficiente para afirmar que Cristo es Dios, porque Él estaba en la eternidad antes de la creación, en comunión perfecta con el Padre. También sabemos que el Espíritu Santo estaba ahí gracias a Génesis 1:2, que es el pasaje paralelo. El evangelista Juan lo que está haciendo aquí es una defensa de la deidad de Cristo. Y lo seguirá haciendo a lo largo de todo el evangelio. Ese es el principal propósito del evangelio de Juan, presentar a Cristo como Dios. Se pasa todo el evangelio haciendo esto, declarándolo, presentando a Cristo, diciéndolo con sus propios labios. Hay un sinnúmero de pasajes en la Biblia que nos declaran la deidad de Cristo. Se nos iría todo el tiempo citando esos pasajes. Sin embargo, vamos a citar solo algunos que son relevantes para nuestro estudio.
Hay un pasaje famoso que está precisamente en el libro de Juan, pero en el capítulo 8. Es ese famoso encuentro que tiene Cristo con los fariseos, en donde les habla de Abraham, y ellos le dicen, pero tú ni siquiera tienes 50 años de edad. ¿Cómo es posible que tú hayas conocido a Abraham? Abraham vivió 2000 años atrás, antes de Cristo. Y él les dijo, Juan 8:58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Miren la expresión que usa, yo soy. ¿Le suena, verdad? Es la misma expresión que usa Dios para identificarse a sí mismo. Cuando Moisés le pregunta su nombre, Éxodo 3:14. Es tanta la evidencia bíblica que tenemos de la deidad de Cristo, que es imposible cubrirlo todo en un solo mensaje. Sin embargo, hay dos versículos, son especiales, porque se comunican entre sí. Uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Voy a leer solo un fragmento del que está en el Antiguo Testamento, que es en el libro de Zacarías, capítulo 12, segunda parte del versículo 10. Lo pueden anotar para que luego lo estudien. El profeta Zacarías dice, y eso es Jehová, Dios, hablando en primera persona a través del profeta Zacarías. Dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Dios Padre, refiriéndose a él mismo, como a quien traspasaron. Juan, precisamente Juan, en el capítulo 19, Nuevo Testamento, ya Jesús crucificado, luego de que le clavan la lanza en el costado, dice, versículo 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Versículo 37, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. El profeta Zacarías estaba hablando del Padre. Juan, 600 años después, estaba hablando del Hijo. Y ambos están hablando de la misma lanza atravesando a Dios. La Biblia nos presenta de manera indistinta al Padre y al Hijo como Dios, personas diferentes, Dios mismo en esencia. Porque tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios. Eso es lo que significa el Verbo estaba con Dios y que al mismo tiempo el Verbo era Dios. Segundo punto, Cristo como creador. Y aquí vamos a releer el versículo 3 de Juan 1, nuestro pasaje. Todas las cosas por Él fueron hechas, por Cristo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Ya Juan ha dejado claro que Cristo es Dios. Aquí lo que nos está diciendo es, o recordando, que Cristo es el creador del universo. Lo que Génesis 1 no nos dijo explícitamente, porque no era el momento de revelar al Hijo, Juan lo está gritando a los cuatro vientos en este canto inicial. Los primeros 5 versículos de Juan son considerados un himno, un canto, tienen elementos poéticos. Para que no quepa la menor duda, Juan lo dice al derecho y al revés. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso se llama paralelismo. Es un recurso muy utilizado en poesía hebrea. Dios no es, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Paralelismo. El apóstol Pablo declara en su carta a los Colosenses la deidad de Cristo. Colosenses 1:16, hablando de Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Está declarando
la condición de Cristo como creador, el papel de Cristo en la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Importante eso. De igual forma, la carta a los Hebreos dice en su capítulo 1, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado Dios, Jehová, a través del Hijo, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, atención, y por quien asimismo hizo el universo. La persona del Padre es la fuente de la creación, es quien dispone la creación. Pero Cristo también es creador en tanto que todo ha sido creado a través de Él, por medio de Él. Cristo es el Logos divino. Él crea y además sustenta la creación. Esa idea que intuyeron los filósofos, esa idea que intuyó Heráclito, cuando hablaba de esa fuerza impersonal, esa inteligencia suprema que creaba y sostenía todo lo que existe, que lo único que alcanzó fue a llamarle Logos. Aquí se nos revela, aquí se le pone nombre, se le identifica como Cristo, el Hijo del Dios viviente. Además, Cristo es la razón de la creación, porque todo fue creado para Él. Si quisiéramos encontrar un motivo por el cual Dios creó el mundo, fue para Cristo, para Él, porque el objeto primario del amor de Dios, le tengo una mala noticia, no somos nosotros, es Cristo. Él es el objeto primario de su amor. Él creó todo lo que existe por Él y para Él. Vamos al último punto, el número 3. Cristo, fuente de vida. Y aquí vamos a leer los últimos dos pasajes, los últimos dos versículos del pasaje de Juan 1, 4 y 5. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. A ver, aquí se complica un poquito más el asunto. Dice que en Él estaba la vida. Sabemos que está hablando de Cristo cuando dice en Él. Pero ¿qué es eso de la vida? Es muy profundo el razonamiento, pero ¿qué es la vida? Humanamente hablando, ¿verdad? La vida es ese estado en el que un ser humano tiene sus funciones vitales activas, que puede respirar, que su corazón late, que su cerebro funciona, sus neuronas están conectadas de alguna forma. Eso es estar vivo, eso es lo que nosotros entendemos humanamente como vida. Podemos decir que los seres humanos tenemos vida físicamente, desde el momento de la concepción hasta la muerte, aunque algunos digan otra cosa. Ese es otro tema. De manera similar, el caso de los demás seres vivos, las bacterias, los animales, las plantas, todos tienen un ciclo vital. Su vida empieza en un momento dado y termina en otro momento. Ese ciclo de vida corresponde a los seres vivos creados por Dios. Todos los seres vivos que tienen ese algo llamado vida que le fue dado por Dios cumplen con esto que se llama el ciclo de la vida. La vida inicia en un momento y termina en otro. Sin embargo, Cristo no fue creado. Cristo siempre existió. Su existencia es eterna. Él estaba allí antes de la creación. Él no tiene un ciclo de vida. Entonces, ¿cuál es esa vida que Juan dice que estaba en Él?
en Él estaba la vida. En un momento en el que todavía no existía ningún ser vivo creado, y ya en Él estaba la vida. Lo que Cristo tiene es la esencia de la vida. Es la vida misma. Si la vida fuese algo tangible, Cristo la tenía en Él mismo. La fuente de donde proviene todo lo que nosotros entendemos como vida es Cristo. Antes de que existiesen los seres vivos, ya existía la vida, y la vida era Cristo. Cristo afirma literalmente que Él es la vida en repetidas ocasiones. Se nos olvida porque lo pasamos por alto, porque casi siempre viene acompañado de algo más. Por ejemplo, Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en otra ocasión, hablando con Marta, le dice: yo soy la resurrección y ¿qué más? Y la vida. Todo esto está en Juan. Precisamente. Ese es el empeño de Juan. Presentar a Cristo como Dios, como fuente de vida, como creador, como ser eterno. Cristo es el dador de esa vida física que conocemos. De esa vida que está en nosotros y que es un ciclo. Todo lo que existe fue creado por medio de Él. Pero Él también es el dador de la vida eterna. Esa vida que no tiene fin. Esa vida que solo algunos reciben. Hay mucha gente que tiene la vida física, pero que está muerto espiritualmente. Cuando recibimos a Cristo, recibimos esa otra vida, la vida eterna. Él mismo lo dice. ¿Adivinen dónde? En Juan, capítulo 10, versículo 28. Y yo les doy vida eterna esta vez. Esta no es la vida física. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice las, porque está hablando de las ovejas. Está usando la ilustración famosa de las ovejas. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Y qué es eso de que era la luz de los hombres? Bueno, la vida que Cristo da es la luz de los hombres. No es una luz física, es una luz espiritual que nos guía, que se hace manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, en el entendimiento de la palabra revelada de Dios. Esa luz representa también la salvación o el camino a la salvación, mientras que su contraparte, las tinieblas, representan el camino a la perdición. El mismo Jesús, hablando de sí mismo, en Juan, dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Ahí están ambos conceptos. En Él estaba la vida. Y la vida era, ¿qué? La luz de los hombres. Tendrá la luz de vida quien me sigue. Ahí es la relación a ambas. Cristo es esa luz que prevalece. Esa luz contra la cual las tinieblas no pueden ganar. Hoy en día nosotros, los creyentes, somos portadores de esa luz. Él mismo lo declara: ustedes son la luz del mundo. Después de haber dicho: yo soy la luz del mundo, Él dice: ustedes son la luz del mundo. Porque nosotros reflejamos la luz original, que es la luz suya, en nosotros, para el mundo que necesita esa luz, que todavía no la tiene. Como conclusión, quiero dirigirme por separado a los hermanos y a los amigos. Primero a los hermanos, a la iglesia, a los que ya han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Hermano, cuando pienses en Cristo, piensa en Él en su justa dimensión.
evita esa tentación de caricaturizar a Cristo, de hacerlo pequeño, de hacerlo a nuestra medida. Nuestra mente humana es imperfecta. Estamos redimidos ya, lavados por la sangre de Cristo. Estamos en proceso de santificación, pero aún somos imperfectos. Y nuestra mente humana nos juega trampas a veces. A veces queremos humanizar a Cristo un poquito más de la cuenta para verlo más como hombre y menos como Dios, y así justificar nuestras debilidades. Evitemos eso. Recuerda las palabras de Pablo: de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es en tu debilidad en donde mayormente se manifiesta su poder. No es haciéndolo a Él más pequeño para tú sentirte mejor con tu conciencia, sino precisamente sintiéndote débil. Ahí es donde se manifiesta su poder. Y a los amigos que nos visitan y a los que nos pueden estar viendo por internet, que todavía no han respondido al llamado soberano de Cristo, recuerda que esa vida que tienes y que tanto valoras es un regalo que Dios te ha dado por medio de Cristo. Recuerda que Cristo es el dador de la vida. Él es que te sostiene, pero para poder gozar de una vida mejor, de una vida que nunca se acabará, una vida que es eterna, sin sufrimiento, sin dolor, sin muerte, debes responder a ese llamado soberano de Cristo. Entrega tu vida a Cristo en este momento, para que un día puedas verle tal como Él es, como ese ser eterno que estaba antes de la creación del mundo en comunión perfecta junto al Padre. Ese ser eterno en toda su grandeza, que es difícil de comprender y difícil de explicar, que es tan grande y tan inmenso que tomó años para poder explicarlo propiamente en palabras. Ese ser eterno se encarnó, vino al mundo y fue abofeteado, fue escupido, fue torturado, fue clavado en una cruz, fue atravesado con una lanza, como si fuese un animal. ¿Para qué? Para que tú tengas la oportunidad de acceder a la salvación. Todo ese sufrimiento fue por ti y por mí. No desprecies el sacrificio de Cristo. No pisotees la sangre de Cristo. El momento de aceptar a Cristo es ahora. El mundo está tratando de arrebatarte, de mantenerte en el camino ancho. Huye hacia el camino estrecho que es Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por este privilegio tan inmenso que nos das, Señor, de predicar tu palabra, de exponernos a tu palabra. Gracias, Señor, porque todo lo que nos has dado ha sido por gracia y por misericordia. Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a no dar por sentado el sacrificio de Cristo ni la persona de Cristo. Ayúdanos, Señor, a evitar que en nuestro corazón y en nuestra mente Cristo se haga más pequeño que nuestra humanidad. Ayúdanos a verlo, Señor, a través del prisma de la eternidad, de tus propios ojos. Ayúdanos a ver a Cristo como Él es, Dios mismo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.